Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duni-Borkowski y les doy la bienvenida a la clase 5 del ABC de los impuestos, Fundamentos del Derecho Tributario, una colaboración entre Enfoque y Derecho y mi persona. En la clase de hoy vamos a estudiar cómo se aplican los tributos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre cómo se aplican los tributos, que no es otra cosa que hablar sobre la vigencia de las normas tributarias en el tiempo. Por lo general, las normas tributarias entran en vigencia al día siguiente de su publicación, como toda norma vigente en nuestro ordenamiento, ¿no? De acuerdo a la Constitución, al artículo 109 de la Constitución, las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Lo mismo ocurre en la materia tributaria, de acuerdo a la norma décima del título preliminar del Código Tributario. No obstante, si la norma estableciera otro momento de vigencia, un momento posterior, pues entrará en vigencia en ese momento posterior, que puede ser una fecha exacta o puede ser un suceso, como por ejemplo la publicación de un reglamento, como lo conversaremos más adelante. Las normas se encontrarán vigentes mientras no se deroguen. En materia tributaria, existe un artículo en el Código Tributario que te dice expresamente que las normas tributarias deberían tener una derogación expresa. Pero como esta norma no tiene sanción, muchas veces el legislador no deroga de manera expresa. Y los contribuyentes, a veces, con una norma que sale posteriormente, nos estamos preguntando si la norma anterior, que colisiona con la nueva norma, por un principio de especialidad, pues establecemos que ha sido derogada, pero no existe un reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento. Es algo que probablemente en el futuro debería mejorarse, ¿no? a la hora de la técnica legislativa que crea los tributos. Ahora bien, esa regla que les he comentado, es decir, la regla que las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, tiene una excepción, y esta excepción está en los tributos de configuración anual, como los tributos como el impuesto a la renta o el impuesto predial, que se configuran durante todo un año calendario, ¿no? Nuestra Constitución establece que las normas que modifican los tributos de periodicidad anual entrarán en vigencia al 1 de enero del año siguiente que se publiquen. ¿Por qué? Porque como son tributos que se configuran en el transcurso del año, sería contrario a nuestro ordenamiento que una norma determinada pues modifique el tratamiento que se le da a ese tributo. Y es por eso que entran en vigencia recién el 1 de enero del año siguiente. Las demás normas son de aplicación inmediata. ¿Qué pasa con los tributos que se calculan mensualmente? Si bien es cierto que las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que en la norma se establezca un plazo distinto, en lo que se refiere a los tributos de periodicidad mensual, el legislador ya toma cuidado y al momento de publicar la norma establece que su vigencia va a ocurrir el primer día del mes siguiente al cual se publica la norma. Evidentemente, esto ocurre por un cuidado del legislador, pero si el legislador se olvidara, lamentablemente ahí sí la norma entraría en vigencia al día siguiente y podría modificar pues, el cálculo de un tributo que se calcula mensualmente. ¿Qué pasa con los reglamentos? Si la ley que es reglamentada ya está en vigencia, entra en vigencia normalmente al día siguiente, salvo que el reglamento establezca una disposición distinta. Si, por el contrario, la ley supedita su entrada en vigencia al momento de la publicación del reglamento, en esos casos, al día siguiente, la ley y el reglamento entrarán en vigencia las dos juntas. En lo que se refiere a normas que den exoneraciones, beneficios o incentivos tributarios, todas rigen a partir del 1 de año siguiente al de su vigencia, y es importante precisar que de acuerdo a nuestro Código Tributario no pueden ser concedidas por más de 3 años. No hay prórroga tácita y si no se señala el plazo, se supedita la vigencia de esa exoneración o ese beneficio o ese incentivo tributario a los 3 años. En materia tributaria de retroactividad, bueno, como saben, en nuestra Constitución del año 93, el artículo 103 establece que solamente hay retroactividad en materia penal. Retroactividad benigna en materia penal, es decir, si sale una norma con posterioridad que es más beneficiosa que la que existía en el momento en que se cometió la infracción o el delito, pues se te va a aplicar la norma más beneficiosa, ¿no?
Esto ocurre en el campo penal. En materia tributaria, ¿puede suscitarse la retroactividad? Bueno, en el derecho tributario sancionador, ¿se aplica la retroactividad benigna? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? El artículo 103 de la Constitución dice que si no hay referencia expresa no se puede hablar de retroactividad benigna, pero si la ley lo señalara, sí se podría establecer. Por ejemplo, se podría generar una reducción de una infracción tributaria y si la norma estableciera expresamente que se aplica retroactivamente a aquellas personas que hubieran cometido la infracción, pues en ese caso es permitido nuestro cumplimiento. Ahora, el artículo 168 del Código Tributario también establece que las normas tributarias que reduzcan o supriman sanciones por infracciones tributarias no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o ejecución, ¿no? ¿Qué se entiende por sanciones o infracciones que se encuentren en trámite o ejecución? Y en materia tributaria hay ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Es cuando se aplica una norma que ya está derogada hacia futuro, ¿no? En materia tributaria sí hay ultraactividad, principalmente con los convenios de estabilidad jurídica, ¿no? En los cuales se congela, por decirlo de una manera coloquial, el régimen tributario aplicable a la persona jurídica o persona que suscriba el convenio de estabilidad jurídica. Entonces, en materia tributaria sí encontramos un supuesto de ultraactividad. Finalmente, en relación a la vigencia territorial de las normas tributarias son aplicables en el territorio de la República, en todo el territorio de la República, salvo las emanadas por los gobiernos locales y regionales que son aplicables en su jurisdicción. En lo que se refiere a la aplicación territorial de las normas tributarias, en el campo del impuesto a la renta hay dos criterios, ¿no? El criterio de residencia o domicilio o el criterio de territorialidad o fuente. Uno es dónde reside la persona que se encuentra en la obligación de pagar el tributo o donde domicilia, y la otra es dónde se genera la renta o dónde se genera el hecho imponible que va a ser sujeto a imposición. Finalmente, en el Perú, las normas tributarias que se aplican en todo el territorio se regulan por el Código Tributario. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.